En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz estén con todos ustedes en la Santa Iglesia de Dios. Hermanos, llenos de alegría, nos hemos reunido para dedicar la nueva iglesia con la celebración del sacrificio del Señor. Participemos activamente, oigamos con fe la palabra de Dios, para que nuestra comunidad, renacida en la misma fuente bautismal y alimentada en la misma mesa, crezca para formar un templo espiritual y reunida junto al mismo altar aumente su amor cristiano. En estos momentos se entrega de las llaves del templo al Señor obispo. Lili, reemplaza al arquitecto en esta ocasión. A su vez, el Señor Dios dirige las palabras para dedicar a los fieles en este momento en que se inicia esta ceremonia de dedicación de la capilla sagrada. Queridos hermanos, estas llaves no son solamente las llaves que nos van a conducir al interior de la capilla, sino también son la manera de tratar la relación con Dios en un templo que es mucho más que un templo material, que es un templo espiritual de cada uno, el templo para en toda la iglesia. Por la gracia de Dios, estaba recientemente en Roma con Papa Francisco y tengo muy la necesidad de vivir comunión con nosotros. Pidamos al Señor que esta iglesia que hoy día vamos a celebrar, vamos a consagrar al Señor para la oración sacramental, sea más un templo, un lugar de reunión de la comunidad y un lugar de construcción de la vida espiritual de cada uno para que podamos caminar juntos a la vida eterna. El Señor Obispo se entrega al Papa. Se abre la puerta de nuestro templo. El pueblo quiere hacer ingreso piadosamente a nuestra capilla mientras Tiene que dar la cuenta de su Facebook. Ya, sí lo tengo, sí lo tengo. Para yo subir, voy a ver la Ya. película. disponible en
minutos más, instantes más, ingreso en la procesión. Encabeza esta procesión las reliquias. Encabezan esta procesión las reliquias de San Alberto Hurtado, que quedarán depositadas en el altar una vez comenzada. Ingresa la procesión. Cantando himnos de gozo. En estos momentos el señor obispo se dispone a bendecir el agua y a asperjarla sobre el templo que será dedicado en esta santa tarde. Queridos hermanos, al dedicar a Dios nuestro Señor esta casa, supliquemos que bendiga esta agua, criatura suya, con la cual seremos rociados en señal de penitencia y en recuerdo del bautismo, y con la cual se purificarán los muros del nuevo altar. Que el mismo Señor nos ayude con su gracia para que, dóciles al Espíritu Santo que hemos recibido, permanezcamos fieles en la Iglesia. Dios Padre nuestro, fuente de luz y de vida, que tanto amas a los hombres, que no solo los alimentas con solicitud paternal, sino que los purificas del pecado con el rocío de la caridad, y los guías constantemente hacia Cristo su cabeza, y así has querido que en su designio misericordioso, que los pecadores al sumergirse en el baño bautismal mueran con Cristo y resuciten inocentes, sean hechos miembros suyos y coherederos del premio eterno. Santifica con tu bendición esta agua, criatura tuya, para que rociada sobre nosotros y sobre los muros de esta iglesia sea señal del bautismo, por la cual, lavados en Cristo, llegamos a ser templo de tu Espíritu. Concédenos a nosotros y a cuantos en esta iglesia celebrarán los divinos misterios, llegar al celestial Jerusalén, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Dios Padre de misericordia, esté presente en esta casa de oración y con la gracia del Espíritu Santo purifique a quienes somos templos vivos para su gloria. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, derrama tu gracia sobre este lugar de oración y socorre a cuantos en él invocan tu nombre. Que la fuerza de tu palabra y la eficacia de tus sacramentos fortalezcan el corazón de los fieles que aquí se congregan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Nehemías. El sacerdote Esdras trajo la ley ante la asamblea, compuesta por los hombres, las mujeres y por todos los que podían atender lo que se leía en el primer día del séptimo mes. Luego, desde el alba hasta promediar el día, leyó el libro en la plaza que está ante la puerta del agua, en presencia de los hombres, de las mujeres y de todos los que podían entender. Y todo el pueblo seguía con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre una tarima de madera que había hecho para esa ocasión. Abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todos. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante del Señor con el rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad
e interpretando el sentido de manera que se comprendió la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador Esdras, el sacerdote escriba y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todo el pueblo: este es un día consagrado al Señor, su Dios. No estén tristes ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Después añadió: ya pueden retirarse, coman bien, beban un buen vino y manden una porción al que no tiene nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría en el Señor es la fortaleza de ustedes. Hermanos y hermanas, es palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ustedes son el campo de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto, y otro edifica encima. Que cada cual se fije bien de qué manera construye. El fundamento ya está puesto, y nadie puede poner otro, porque el fundamento es Jesucristo. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en uno? El templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie. Aleluya,
sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dice que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dice que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hace poco más de una semana he tenido la ocasión de poder vivir esta cercanía a Pedro de una manera física, estando en conversación un largo rato con el Santo Padre Francisco, cercano, conocedor de nuestra realidad, del mismo idioma e incluso los mismos dichos y palabras. Y una cosa me dijo, entre las tantas que me dijo: trabajar para que el pueblo de Dios no se aleje de Jesús, para que no se vaya por caminos equivocados. Y para eso hay que trabajar en medio del pueblo de Dios, como estamos aquí. Esta pequeña iglesia dedicada a San Camilo tiene la gracia particular de estar no en una esquina, no en un ángulo de la villa donde nos tiene un pedacito, sino en el corazón de la vida de todos ustedes, de sus familias, en el corazón de su propio barrio. Y eso, con el tiempo, verán el efecto que va a producir. El efecto espiritual y el efecto también humano, social, que va a provocar en muchos niños, en muchos jóvenes, en muchos adultos, en personas que quizá hoy día están observando de lejos, han mirado quizás con cierta distancia esta construcción, que están haciendo su iglesia ahí, y que después será su iglesia. Lo han anhelado durante mucho tiempo. Durante años habló de esto ya en el tiempo del Padre Enio, como ustedes saben, ya se hablaba de esta comunidad de San Camilo, que existía incluso antes. Y quizás como un pequeño milagro para nosotros ha surgido este templo, bello, precioso, sólido, la casa de Dios, donde hoy día estamos.
Y quizás también debemos preguntarnos nosotros, ¿y qué haremos ahora? Que el Señor nos ha concedido más que un lugar físico, como decía al inicio, un lugar donde la comunidad cristiana puede hacer lo más grande y lo más grandioso que ocurre en esta tierra: celebrar sobre este precioso altar de mármol. Alguien podría decir, ¿y por qué lo hacen de madera? En este altar, sobre este altar, el sacrificio de Cristo en la cruz, y nosotros alrededor de él. Por los sábados, los domingos, la comunidad vendrá aquí y habrá un ministro de Dios que con sus palabras va a consagrar el cuerpo y la sangre del Señor. Y será este el lugar donde se reúnen los niños para la catequesis y donde se reúnen para las primeras comuniones o para cualquier sacramento, para la partida de nuestros hermanos, por el bautizo quizá una vez de un joven, un niño, o para cualquier circunstancia que haga que la comunidad cristiana sienta junto a Dios. Por eso, seamos agradecidos. Pero ese agradecimiento tiene para nosotros una manera: salir a buscar a los que están alejados, cerca tuyo, en tu casa, en el barrio, en la casa del lado, un pariente, un amigo, un vecino. No, yo con la iglesia no me interesa, pero nosotros sí le interesamos a Dios. Jesús se interesa en todos nosotros y nosotros tenemos que hacer que muchos se interesen en Él, o por lo menos permitan que Dios se interese en ellos. Porque la vida nuestra, queridos hermanos y hermanas, no se puede realizar verdaderamente si no es cuando estamos unidos a Cristo. La vida común y corriente, la vida familiar, la vida profesional, la vida laboral, la vida comunitaria, la vida de un país. Y por eso la Iglesia lucha insistentemente en todas partes del mundo por lo mismo, para que Dios no sea quitado del medio. Aquí, con su ayuda, lo hemos puesto al medio. Pero el Señor nos pregunta, ¿y estaré yo al medio de tu propio corazón? En tu vida, en tu familia, en tu relación con los demás. O algunas veces está lo externo, pero internamente estamos lejos de Dios. Queridos hermanos, un templo es más que un lugar físico. Es la comunidad cristiana que se hace realidad alrededor del altar del Señor, donde celebra la Eucaristía, donde oye su palabra, donde convive en sus afanes. ¿Cuánta gente de estas villas estará esperando encontrarse con Cristo? Le pregunté al Santo Padre cosas de esta y me dijo, cuando falta un sacerdote, cuando alguien dice que no a Dios, digamos, cuando uno de nosotros se niega a vivir verdaderamente una vida que tenga un carácter apostólico, sí, uno puede hacerlo, pero significa que hay muchos que no podrán conocer a Jesús. Por eso, el mandato que reciben hoy no es simplemente el mandato de reunirse aquí regularmente los sábados o los domingos y los días de fiesta, sino salir de aquí a anunciar a Jesucristo con la palabra y con el ejemplo. ¿Cuántos niños están sin bautizar en nuestras villas? ¿Cuántos niños sin primera comunión? ¿Cuántos sin confirmarse? ¿Cuántos hermanos nuestros viven pudiendo vivir, pudiendo hacerlo sin estar desposados ante Dios en el matrimonio? ¿Cuántos de nuestros ancianos pueden irse a la vida eterna sin recibir el sacramento? Ese es nuestro trabajo. Tomar un rol activo en lo que ahora viene. Trabajar para que muchos vuelvan y se acerquen al Señor. Por eso, queridos hermanos, hoy día es un día de acción de gracia. La Santa Misa siempre es una acción de gracia, pero hoy día no es de modo especial.
De aquí saldrán las procesiones con nuestras villas, como ya se hace. De aquí saldrán el Santísimo Sacramento para ser llevado a los enfermos. De aquí saldrán los niños después de hacer sus sacramentos. Quizá no nos damos cuenta del bien que significa una iglesia. Y lo vamos dando cuenta con los años, con el tiempo. Un lugar donde rezar. Un lugar que quizá un día en la tarde está abierto y uno viene del trabajo agotado, aproblemado, con problemas serios y dice voy a rezar un rato. Entra aquí, se sienta, reza y el Señor le contenta el alma. O quizá un día necesita estar un rato solo con el Señor para hablar con Él, para poder meditar, orar, rezar, como queramos llamarlo, y tendremos un lugar. Vamos a pedir, queridos hermanos, especialmente por todos los habitantes de estas villas nuevas, de la Anguita y de las que la rodean, para que este sea un verdadero centro espiritual, donde muchos reencuentran a Jesucristo. Y se nos haga chica la capilla, ya la agrandamos por el momento de la construcción, llegaba hasta la última ventana. Todo nuestro caso se agregó ahí en el suelo, hagamos la piedra más grande. Quizá hay que hacer más de una ceremonia, quizá hay que tener más de un sacerdote. Quizá ustedes tienen que rezar más por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida religiosa. Porque necesitamos sacerdotes, necesitamos jóvenes, necesitamos religiosas que se dediquen a servir al pueblo de Dios. Y de aquí también pueden salir. Y de aquí también pueden aparecer. Porque el Señor suscita vocaciones donde Él quiere. Pero para eso hay que rezar. Por eso la iglesia está rezando todos los días la oración por las vocaciones sacerdotales. Que en esta capilla, siempre que haya un acto de culto, se rece, se ore por las vocaciones, se tenga muy presente la necesidad de ministros de la iglesia y que de esta capilla se realicen por el padre párroco, padre vicario, padre Mauricio, que está trabajando con ustedes y puedan realizar muchas misiones apostólicas para ir a recuperar familias enteras que una vez están lejos de Dios, viven como si Dios no existiera y se pierden no solamente la buena vida en esta tierra, sino que ponen en peligro la vida eterna. Oremos especialmente, hermanos, por los que han hecho posible esta obra, los benefactores, personas que silenciosamente han colaborado para conseguir los recursos, por los que lo han construido, por nuestro arquitecto que está por ahí, por los maestros y jefes de obra que la llevaron adelante, ustedes mismos lo vieron trabajar, y quedó esta preciosa obra, digna del Señor, bella, sencilla, pero al mismo tiempo la casa de Dios. Pongámonos en las manos de María, nuestra Madre, y pidámosle a ella que nos ayude a seguir a su hijo más de cerca, cada uno según su situación, madre de familia, padre de familia, estudiantes, jóvenes, menos jóvenes, solteros, casados. Todos tenemos que seguir a Cristo y para eso el Señor nos pide solamente dos cosas: que hablemos de Él y que demos ejemplo de Él. Que nuestra vida sea una expresión hablada de lo que creemos. Que cuando nos vean, la gente pueda decir: este hombre, esta mujer, este joven es católico. Se nota su forma de hablar, su forma de reír, su forma de tratar a los demás, su forma de amar a los demás, su forma de tratar a los mayores, etcétera, etcétera. Pidámoslo así a la Madre del Cielo y a San Camilo, nuestro patrono, que nos ayudará a trabajar no solamente por los pobres del cuerpo, como trabajó él, y del alma, sino llegar a muchos que quizá no están tan pobres, pero tienen la pobreza inmensa de no conocer a Jesús nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo